Para nosotros la seguridad en Chiapas es un montaje, pero para el gobierno lo que es un montaje es la violencia. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de este bonito podcast llamado AA. Aquí Andrés Tachiquinip y aquí Andrés Domínguez, Andrés Reportero, nuevamente en una emisión más de este bonito podcast, el cual es el número 17. Número 17, hemos hablado de todo y la verdad es que eso me parece muy orgulloso. No sin antes decirle, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mucho tema, mucho chisme y creo que hoy es un capítulo que sinceramente va a estar duro, o sea, la neta va a estar duro. A ver cómo va a estar, pero creo que, regresando al último capítulo que publicamos, creo que le fue bastante bien, comentarios medio controversiales ahí. ¿Qué es la intención? Que por primera vez creo que más de un clip ha sido muy comentado, 15, 10 comentarios, que se agradece mucho. También la interacción y la retroalimentación, creo que también a ese fin es la que queremos llegar, ¿no? También que se vea también cuál es el punto de vista y en relación a los puntos de vista que nosotros pues abordamos y exponemos desde este humilde podcast, dijera el compañero, ¿no? Claro que sí, y pues la verdad es que nos va a faltar mucho tiempo para hablar sobre este tema. Es un desafío, creo, y que creo que ya después de muchísimo tiempo tenemos que abordarlo, no solamente porque evidentemente Andrés desde las organizaciones de la sociedad civil y yo desde el periodismo y desde donde trabajo, creo que lo hemos visto y sobre todo porque la población ya se ha dado cuenta en diferentes escenarios sobre el tema de la violencia armada, ¿no? Nosotros estamos grabando desde el 22 de abril, es decir, un día después de que se hiciera trending topic el tema de que la doctora Claudia Sheinbaum en su visita a Motocintla fuera interceptada, por bien habiendo dicho, por hombres encapuchados quienes le pedían mayor seguridad en la zona de Motocintla hacia frontera con Jalapa. Después de eso ha existido como una verbena de posiciones desde al final de cuentas gente que piensa que es un chantaje, no, que es un montaje. Es un montaje, perdón. Y hasta gente que dice que es el crimen organizado y hay gente que de repente dice no, es legítima defensa y bueno, hay muchos temas de qué hablar, pero yo lo primero que te invitaría, Andrés, para ir desgranando un poco más el tema de Claudia Sheinbaum. Primero, yo empezaría hablando de Motocintla, ¿no? Es decir, Motocintla, y lo hemos hablado aquí varias ocasiones, pero sobre el tema de los indígenas mucho, pues es básicamente el municipio centro de la Sierra Mariscal, una zona muy, de alguna forma inaccesible, hay mucha montaña, hay que recordar que... Sí, por la geografía chiapaneca, pues sí es un poco complicado pues llegar a ciertos lugares, pero también esa es la parte de la riqueza natural de nuestro querido estado, ¿no? Claro, Siltepec, Montecristo de Guerrero, Honduras de la Sierra y bueno, Motocintla, pues no son excepción. Yo creo que son como, yéndote en camión, sí son como 8 horas, 6 horas. Está pesado, ¿no? Sí está pesado, te vas, al menos la ruta donde yo utilizaba para irme era Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Comitán, frontera con Malapa y frontera con Malapa, Motocintla. Órale. Hoy ya ni de pedo lo haría, ¿no? Ni de pedo. A ver, güey, ya la otra ruta que creo que es todo, donde todos y todas lo están haciendo. Hasta ahorita ya documentas todo y salí vivo. Claro. Te vas ahorita por Huixtla y creo que es por Escuintla o Huixtla y luego subes, que es como ir nada más así. Bueno, aquí el punto es que evidentemente, y es ahí donde comenzamos la discusión y el análisis, Motocintla y sobre todo la zona sierra se ha convertido, creo que en el centro neurálgico de la violencia en los últimos momentos. Creo últimas semanas, meses. Yo creo que inclusive años, ¿no? Y yo te diría, tú cómo, porque hay que entender que también Redias ha ubicado muy bien el tema y el fenómeno de la violencia y sobre todo el tema de los desplazamientos forzados hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Tú cómo ves la zona? ¿Qué has visto al respecto? Creo que ahorita lo que he visto y también a voz de la sociedad civil a través de las organizaciones, las ACES, creo que pues lo que platica, pues por ejemplo, a la cancelación de actividades, por ejemplo, hemos organizado, por ejemplo, este fin de semana pasado organizamos un evento con niñas, niños y adolescentes acá en Tuxtla, donde iban a llegar varios niños de diversos municipios, pero dos o tres municipios donde trabajaba una organización y iba a traer varias niñas y niños, pues dijeron, pues no nos dieron permiso y aparte pues tampoco nos vamos a arriesgar a traer a los niños y las niñas por el tema
de la violencia que se vive en la región, ¿no? Y creo que ha afectado directamente a muchas actividades que dices, esto lo podíamos hacer sin ningún problema años atrás, claro. Pero ahora dice, pues por temor y por la seguridad de todas y todos, mejor ni movamos a los niñas y los niños. Y creo que también, ahorita estaba viendo las noticias, no me adentré tanto, pero también ahorita creo que es muy evidente también la violencia que vive actualmente Chiapas, y ahorita, en particular ahorita, lo que pasó creo que en este fin o ayer o antier, no me acuerdo, en Sangres, que pues se llevaron a un niño que todavía pues, no sabemos dónde está ese niño, claro. Niño, ¿no? Entonces creo que pero también creo que el tema de las infancias y adolescentes creo que siempre se ha dejado de un lado, ¿no? Porque siempre se ve desde la población adulta, pero desde esa población adulta que tiene hijas o hijos y queda como en un segundo plano y nunca se le ve directamente cómo les afecta a ellas y ellos en específico, ¿no? Porque siempre es ver la violencia a través de los adultos o a través de los padres y madres de familia, ¿no? Claro. Eso es lo que yo podría decir, pero creo que también pero creo que el tema de la violencia en Chiapas, indistintamente de la región, del lugar, de la ciudad en que se encuentran, ya sea por desplazamiento forzado o por cualquier otra causa que tengan que moverse para buscar mayor seguridad, creo que afecta mucho a las niñas y los niños porque eso les impide acceder a derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación en primer lugar, el derecho a vivir en un lugar libre de violencia, y así nos vamos posiblemente al derecho al acceso a la salud. Creo que desencadena muchos problemas, principalmente en lo educativo, porque creo que lo educativo es fundamental en la etapa de las infancias y adolescencias, y cuando se ve forzado, por ejemplo, que el cierre de escuelas por temas de violencia, creo que eso es lo más grave que yo podría señalar en el momento, ¿no? Y hay que recordar que Motocintla y esa zona, digo, en el tema de las disputas, creo que sí ha sido bien interesante, sobre todo por estos temas tangenciales, ¿no? Hay que recordar, creo, denuncias de la población, sobre todo con el cobro de derecho de piso, ¿no? Por ejemplo, algo que sí se me pasó y que no lo olvido muy fácil es que cuando me fui a hacer el reportaje sobre los Mochó, en los postes, estos postes de luz que son los viejos, los verdes, las que no son de concreto, los que no son de concreto, ahí veías pegado fotos de niñas, o sea, hace 3 años, o sea, de niñas que eran básicamente desaparecidas. Y bueno, algo que creo que es identitario es que la zona se ha vuelto un territorio literalmente complicado, ¿no? Denuncias que yo creo que al menos se me vienen 3 a la mente. La primera es el corte de luz, ¿no? Estos cortes de luz que pasan días, o sea, yo me acuerdo una donde pasó creo que una semana de corte de luz, sobre todo en este tramo de frontera Comalapa, Motocintla, y que creo que es como muy tangencial, inclusive me acuerdo que la Comisión Federal de Electricidad se pronunció al respecto. Otro es efectivamente la desaparición de los 10 guatemaltecos que venían de Guatemala hacia frontera Comalapa, que supuestamente eran polleros. La verdad es que no quiero profundizar, sino el hecho, ¿no? La desaparición de 10 hombres, que me parece demasiado interesante. Y la última, y que creo que no pasa desapercibido, es esta inmobiliaria que han creado los grupos del crimen organizado sobre este tema de, por ejemplo, de los famosísimos monstruos, ¿no? Yo me acuerdo que hace una de las primeras acciones donde dijimos, cabrón, fue justamente cuando quemaron un monstruo, no sé si fue Motocintla o frontera Comalapa. Estos que son como carros blindados. Sí. ¿No? Que justamente sirven para... todo fue una polémica. Claro, una polémica. Videos, y yo sí me acuerdo fotos. Que lo quemaron y trajeron, y yo me acuerdo haberlo visto porque en el Libramiento Sur estaba la grúa de la Secretaría de Seguridad Pública que trasladaba a partes, o sea, es decir, como que partieron el dicho vehículo y traían, ¿no? O sea, una parte adelante y otra parte atrás para conjuntar este vehículo. Al menos esas 3 cosas creo que sí nos demuestran que Motocintla, de entrada, ha tenido un cambio paradigmático en el tema de la seguridad. Ojo, que creo este abordaje ayuda mucho para entender la denuncia, ¿no? O sea, la posible denuncia, que ahorita vamos a ir analizando sobre el video. Como denuncias que pero el punto aquí es, no se pasa desapercibido, y yo creo que lo que defiendo o lo que sí ubico es que la denuncia que le hacen a la doctora Claudia Sheinbaum, sea cual sea, existe.
Sí, o sea, claro. Independientemente de que si sea un teatro, de que si sea un montaje, de que si fue Latinus, de que si fue Claudia. Creo que ahorita es como querer también disipar este reclamo que hace la población. Por ejemplo, creo que la violencia en Chiapas es innegable y lo sabemos todas y todos quienes estamos, y más los que están viviendo en la frontera de Chiapas. Creo que es inevitable, ¿no? Por ejemplo, ahorita queriendo desviar la atención, por ejemplo, con el tema que tú mencionabas sobre este tema de los encapuchados que detuvo para poder exponerle la situación de violencia a la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que ahorita salió a reducir de que posiblemente fue un montaje de Latinus. Pues realmente pues eso es lo que está pasando en Chiapas. Claro. El tema de la violencia es innegable, el reclamo de la sociedad es innegable y eso es más que verdad. Creo que lo del montaje, pues creo que es nomás como para querer como decir, pues, sí. Pues no es verdad, ¿no? Porque sabemos que también dentro de las mañaneras de nuestro querido presidente de la República, pues ha dicho que en Chiapas es seguro y que son, o como lo decíamos también y ya lo mencionábamos en episodios anteriores de este podcast, que decíamos que el presidente siempre ha declarado que son hechos aislados. Claro. Y aquí una de las cosas que me parece muy importante es, que sí existen evidencias de una violencia estructurada, de una violencia planificada y de una violencia que se ha vuelto y convertido en atípica en el aspecto de que no es una violencia que se acostumbraba en nuestro estado, ¿no? O sea, sí, claro, porque Chiapas era de los estados considerados más seguros, sí. Y no se hablaba, el tema de la violencia no tenía que ver con verse desde Chiapas, sino más bien desde la parte norte del país, claro, ¿no? Y ahorita, pues... Sí, y ahorita el tema de que ya existen autodefensas, existen grupos del crimen, luego facciones del crimen, pues lo vuelve un poco más complejo, creo. ¿Por qué? Porque ahora ya no sabemos cuál es la cobertura, cuál es la incidencia que pueden tener estos espacios, y que creo que sí es muy importante porque, y lo he dicho en diferentes ocasiones, la población está en un estado de alto estrés continuo. Y yo no sé si viste ese video y estaría bueno que lo colocaras, que hace como una semana, estaba todo con normalidad en el Parque de la Marimba y que de repente se escuchó, no sé si fue un escape de una motocicleta o algo, pero justamente se escuchaba como sonidos estridentes y que de alguna forma la gente comenzó a correr despavoridamente porque pensaron que eran balazos. Pues ahorita, con la situación que vivimos en el estado, pues vale más prevenir que lamentar. Vale más aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Claro, y la verdad es que creo que se me hizo muy evidente de cómo está la población en este estado de alerta. Exacto. ¿No? O sea, creo que eso es muy interesante porque, al menos yo que tengo acercamiento con jóvenes, debido a mi profesión, es como bien interesante porque ya inclusive ellos dicen, no, yo ya decido no salir. Sí, claro. ¿No? O sea, decido no salir y ni siquiera porque no quieran, o sea, como que lo controlan más. Y otra cosa es que hay gente que viene de fuera o que viene de los municipios aledaños que nosotros pensaríamos que no pasa nada. Berrios, ¿sabes? Es un muy buen ejemplo que hace tal vez 10 años nunca pensábamos nada de ellos y que ahorita los propios estudiantes dicen, profe, me da chance de irme más temprano porque yo vivo ahí y ni siquiera se le discute. Aquí sí, claro, el punto es la seguridad de las personas. Que yo creo que todo este tema de la violencia se va acompañado con el alto índice de desapariciones de personas. Entonces, que ha habido un aumento en los últimos años. Sí, ¿no? un aumento que también lo han denunciado organizaciones de la sociedad civil y que creo que eso está generando una alta tensión, ¿no? O sea, la verdad, sinceramente, yo creo, y lo digo con mucho razón, Chiapas está en un estado de alerta incesante porque al final de cuentas existe una incertidumbre. Yo creo que estamos en un momento, en una etapa de mucho estrés para la población que se ve evidenciada justamente con este video, ¿no? Sí, creo que también ahorita el tema de la violencia, como muchas personas, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, creo que el tema también, en esta tensión de esta ola de violencia, creo que también lo que sale a relucir es la ausencia de la figura del Estado, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde está la figura del Estado de Chiapas? El gobernador, ¿dónde está? No más que decir que en Chiapas todo está bien, como aquella vez que hubo de las balaceras en San Cristóbal y que llegó como a no sé cuántos días después, fue a San Cristóbal y caminó por
por el centro, por el parque, por y no había nada. Y dijo que no había nada. Pues ¿cómo iba a haber? Si pues si había no sé cuántas cuadras habían cercado para que la gente no pasara. Pues, no. Luego en el centro también. Yo creo que y de hecho siempre nos conflictamos por cómo le vamos a llamar a los capítulos. Yo creo que vendría bien, aunque es un poco agresivo ponerlo, pero hay que ponerle la seguridad en Chiapas es un montaje. Sí, o sea, ese podría ser un muy buen título, porque justamente yo lo primero que recordé fue esa foto. De hecho, lo utilizan en reiterados memes. O sea, yo me acuerdo cuando fue O sea, todo seguro para el gobernador, pero para nosotros que ni tenemos ni que nos cuide, pues ni cómo, ¿verdad? Claro, el enfrentamiento no sé si te acuerdas que hubo un enfrentamiento en Comalapa donde hubieron como carros quemados y que montaron la imagen del gobernador caminando como si no pasara nada. Y yo creo que se ha vuelto como un meme. Siéndote muy sincero, creo que pues creo que también. Que yo creo que el tema del crimen organizado, como mucha gente piensa que se sublevó en los últimos años, que yo creo que sí. Sin embargo, era algo que de forma, creo que personal y profesional, era algo que se sabía, pero que no tenía, o sea, que no era necesario decir ni exponer. Claro, o sea, ahí estaba, sabíamos que estaba y que no era necesario ni siquiera mencionarlo ni ponerlo, porque inclusive esta figura de que más sabe de que el diablo no existe, esta figura de que más, no sé, de que el diablo no existe, de que más sabe el diablo que por viejo que por diablo, sino este tema de que el diablo no existe es la primera trampa para saber que existe, ¿no? Entonces, sí, claro. Justamente eso. ¿Cómo hablas de algo que ni siquiera existe? Claro, entonces el punto creo que es muy interesante hacia dónde nos encamina, sobre todo este video de Claudia Sheinbaum, que yo te lo juro y te lo puedo compartir, que llevo desde ayer a hoy investigando, sacando cosas, y que es lamentable, la verdad, la posición que tiene el tema de la elección, y que ahorita lo vamos a ir a ver. Otra cosa que ya te adelantaba y que creo que me parecía bien interesante es el alertamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el cual desde el día 1 de que empezó este sexenio sí ha habido una rotunda fractura entre las organizaciones de la sociedad civil, bueno, entre el presidente y las organizaciones, ¿no? Sí, indiscutiblemente eso sí es una realidad. Creo que desde el tema inclusive desde el tema financiero, donde creo que muchas de las organizaciones tuvieron crisis porque pedían muchos mejores temas de transparencia. Pedía como más trabas, como en temas burocráticos, el tema de las organizaciones para poder recibir como donaciones de las fundaciones internacionales. Y también creo que ahí hubo comentarios como del presidente, tipo de que, bueno, es que los está financiando pues el sistema neoliberal, y que no sé qué. Pues al final de cuentas pues son organizaciones que han hecho, creo que más por la sociedad, y que han trabajado directamente que muchos programas de gobierno, siendo sincero y hablando desde mi experiencia. Y creo que también eso es lo que ha pasado también, que el presidente sí en una mañanera dijo claramente de que pues que las organizaciones civiles sí eran como sus rivales, ¿no? Sí, y yo fíjate que, bueno, y aquí nombramos a dos organizaciones que me parecían bien interesantes, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro ProDH, que también se suma a otros centros, que está el Fray Matías, el Centro de Monitoría del Sur, o sea, varios con las que he afortunadamente trabajado. Y la verdad es que ellas son las que al final de cuentas desde hace muchos años han dicho y han mencionado estos temas que sin lugar a dudas, si no existieran en este tipo de organizaciones, serían inaccesibles. Yo lo que creo que otro tema que desató mucha controversia fue cuando en la Concordia creo que hubo una quema de una casa, una cosa así, y el Centro Fray Bartolomé de las Casas mencionó que habían 25 personas fallecidas de ese enfrentamiento, no me acuerdo si fue específicamente ahí, pero aquí el punto fue de que el siguiente día el presidente dice, no, el Fraiba está mal y son 10. Sí, que dijo que en lugar de 25, no, eso es una mentira, y prácticamente salió a descalificar a lo que habían dicho y recopilado las organizaciones. Y eso no es la primera vez que pasa, también pasa con el tema de las desapariciones. Por ejemplo, Melel Chojobal, que está en una organización de San Cristóbal que lleva como este conteo de los datos de desapariciones, de cuántas personas han desaparecido en estos años, o en este mes, o en esta semana, de qué sexos, de qué edades.
algo que se ha hecho evidente a partir del trabajo de esta organización, por ejemplo, es que la Fiscalía General del Estado no cuenta con datos o registros, mejor dicho, de las personas que van desapareciendo. O sea, no tiene un registro como tal sistemático, de decir, desapareció tal persona y lo encontramos tal. Eso no lo llevan porque eso nos dimos cuenta, por ejemplo, desde sociedad civil, a través de este trabajo que comienza a realizar Melel Chauval años atrás, y entonces de hecho se ha como hecho la llamada de atención, pues cuenten, hagan la sistematización de datos, no solamente porque ya ve que publican las fichas técnicas para la búsqueda, ¿no? De que desapareció tal, o la alerta Amber, o las diversas fichas que lanzan en redes sociales. Entonces lo que ha hecho esta organización es que bueno, tú vas publicando la información, pues yo voy registrándolo, ¿no? Sí, y aparte de eso, a mí me ha pasado muchísimas veces con mi labor como reportero, es que de repente buscas la información de qué pasó. Ay, no. Y no existe. Nomás dicen que fue encontrado, aunque también por ejemplo, el tema de las desapariciones, algo que me han contado la persona que está a cargo de este registro de edad de las personas que desaparecidas en Chiapas, era de que muchos también no se publica más información, tal vez porque así lo pide la familia, o pide que la familia de la persona desaparecida o la persona misma diga, pues no quiero que se publique más que pues ya fue encontrado, ¿no? Sí, yo me referí un poco al tema de, por ejemplo, de ciertos eventos que ha pasado y que de repente no han dado puntual seguimiento a ellos, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, no sé, yo me acuerdo muchísimo este enfrentamiento en el cual ni siquiera la fiscalía reaccionó al tema. O sea, como que dejó que pasara, y fue el FRAIBA, que fue la primera organización que mencionó los datos. Sí, porque y fue un día después. O sea, imagínate que una organización de la sociedad civil te dé la información y no la propia autoridad. O sea, como que la autoridad, al menos a nivel local, como que tiene que pasar por filtros. Claro, se ha pausado muchísimo en tema de informar y transparentar lo que está pasando. Porque realmente, obviamente no te van a dar como la información que eso está pasando. Y lo es evidente con el tema de las violencias, que dicen que está bien cuando sabemos que no está bien. Claro. Y lo mismo pasa con estos datos también de las violencias, de cuántos muertos, de cuántos fallecidos. Inclusive también ahorita estaba leyendo hoy en la mañana precisamente una entrevista de Leonardo Toledo, creo que es un claro, periodista. Leonardo, te mandas un saludo. Se me hizo muy interesante lo que hace él también. Ya ves que también hablaban del tema de los homicidios, que hay tantos homicidios por cada 100,000 habitantes, y que entonces como que él mencionaba el tema de las estadísticas, ¿no? Pero si vemos a la realidad a través de una estadística, pues no, pues es algo muy limitado, porque por ejemplo hay familias que hay un tema de violencia, en muertos, obviamente la familia, por ejemplo, más en comunidades, más en zonas rurales, pues no se van a esperar a que vaya a recoger los cuerpos, se lo llevan a sus casas, y entonces ya no hay un registro como tal. Y entonces, y él tomaba como ejemplo esto, ¿no? Si solamente partimos para decir que en Chiapas está bien a través de estadísticas oficiales, sin tomar en cuenta la realidad que es diversa, por así decirlo, en Chiapas, creo que también ahí estamos como que muy cortos de visión sobre lo que pasa en nuestro estado, ¿no? Sí. Y que creo, o sea, significativamente el gran trabajo de las organizaciones, sobre todo porque va menguando su trabajo, también nos va exponiendo, o sea, también, o creo que la situación de seguridad en Chiapas se ha exacerbado tanto al punto de que yo creo que no hay un sector que esté ahora tan seguro como se sentía tal vez hace 10 años, ¿no? Sector empresarial, sector de las organizaciones de la sociedad civil, los propios políticas que estamos en campañas de elecciones. Pero ahorita lo que se me fue ahorita puntualmente que decía en el tuit, pero señalaba el tema de la violencia, como Armendáriz, ¿cómo se llama? Patricia Armendáriz, la Comitán, ¿no? Entonces, que ahorita que vino Claudia, retuiteó de esto del tema de que fueron detenidos por personas encapuchadas, diciendo, entonces, al final de cuentas, pues, una que otra dentro de este bando político y de este bando de partidos, pues, ha admitido y reconoce el tema de la violencia que se vive en la frontera de Chiapas y en Chiapas en general. Pero fíjate que te digo una cosa que me parece bien interesante, y además es más, yo lo mandé a un grupo porque como estamos monitoreando siempre, tú dirás, claro, o sea, el tweet que marca sí, porque nomás es que lo vi en una nota, no lo vi en sus... Patricia Armendáriz, fue el tema de, ahorita lo busco si quieres, fue el de decir, ahí está,
No. Bueno. No sé cuál fue la que tuviste, no sé si era la misma. Era la misma. Sí, porque lo vi en una nota, de hecho, ¿no? Comienza a decir que qué lamentable que en la zona se haya perdido motociclo frontera Comalapa porque habían sido detenidos justamente por un grupo de personas encapuchadas. Pero el 22 de abril, o sea, hoy a las 11:49, tuiteó otra cosa. A ver. y coloca, me parece que es justamente lo del montaje, ¿no? La seguridad en Chiapas es un montaje. O sea, ahorita ya no era verdad. Le puso, en nuestro maravilloso viaje por Chiapas con Claudia Sheinbaum, hubo un montaje de amago con micrófonos de una empresa de medios. No fue real. O sea, primero diciendo en nuestro maravilloso viaje y luego diciendo, bueno, fue un montaje. Y al final de cuentas, yo sí quisiera como aprovechar estos últimos minutos. O puede que sea que salió de su ronco pecho el siguiente tuit o alguien le pidieron, ¿sabe qué? Sí, evidentemente, ¿no? Obviamente le pidieron posiblemente, o sea... Claro, o sea, porque creo que, yo me acuerdo que llega Claudia Sheinbaum a Tapachula y le preguntan eso, ¿usted qué opina de que la diputada haya colocado este tuit? Y ella dijo, pues es que la verdad no estoy enterado de ello. Y la verdad es que nosotros comenzamos a identificar a través de ello. Yo creo que la única persona que sí se dio cuenta y que creo que tal vez de ahí nos agarramos las personas que creemos, al menos de alguna forma particular, que esto no fue montado, fue esta idea de que a final de cuentas sí existió tal. Sí. O sea, hasta esta persona, esta política lo repitió, posiblemente la regañaron y por eso salió a desmentir y diciendo que era un montaje, agarrándose de este hecho que vieron un micrófono de este medio latino, por lo cual dijeron, pues todo ese montaje sí está ¿no? Claro, entonces aquí el punto es que creo que necesitamos razonar un poco sobre qué está pasando con la seguridad. Creo que nos vamos a quedar hasta acá para que al final de cuentas nos dé tiempo para hablar sobre los otros temas que tenemos a la mano. Siempre hay temas. ¿No? Entonces nos vamos a nuestro primer corte de este podcast llamado AA, así que regresamos pronto. Ahorita creo que mira, es que no me acordaba del nombre de la persona que estaba leyendo hoy en la mañana. Que ahorita tuve que buscarlo. Qué grande es Pero hace varias le van como... Sí, creo que publicó un artículo y le cuestionan sobre el artículo que publicó y que abordaba el tema de la violencia, habló del ZLN, habló de los programas sociales, de la llegada de Morena, de las juventudes, o sea, un abanico así del que wow. Pero explicable, Leonardo tiene ese poder, creo que parte de paralelo es Leonardo y la verdad yo me jacto de ser su amigo. Y a mí fíjate que a mí me cayó tan bien esta entrevista que dije, como que se me encendieron varios focos y dije, pues sí, tiene mucho sentido, porque esto pasaba en la comunidad y ahorita ya no pasa y ahorita está así, entonces... Y también tremendo tuitero, porque la verdad es que tiene tweet, no me acuerdo cuál es su tweet, ahorita lo vamos a buscar, pero es tremendo tuitero, o sea, tuitea y sí mueve pensamientos, mueve gente. Y bueno, con esta discusión que nos agarraron aquí, estábamos justo hablando un poco sobre el tema de la seguridad que se tiene en Chiapas, y bueno, y volvemos con el tema yo insisto con este tema del video de Claudia Sheinbaum, porque todavía no te recuperas. No me recupero porque creo que acepto mucho este tema de cómo lo ven, ¿no? Y bueno, una de las cosas que lo está viendo la Ciudad de México, porque hoy justamente busqué como de qué se estaba hablando en la Ciudad de México sobre este tema, y evidentemente el tema más apremiante es un montaje, ¿no? Como yo diría, cada quien con su montaje, claro. Porque cree el presidente que el tema de la violencia y todo eso es un montaje, pero nosotros lo que vemos como sociedad es que lo que hace el gobierno diciendo que en Chiapas está todo bien, pues es un montaje. Claro, o sea, por eso te digo que el capítulo se llama La seguridad en Chiapas es un montaje, porque date cuenta, o sea, yo hice esa nota y no sé si la puedes... Para nosotros la seguridad en Chiapas es un montaje, claro. Pero para el gobierno lo que es un montaje es la violencia. La violencia. Mira, eso es que, o sea, yo Qué paradójico, ¿no? O sea, paradójico. Qué contradictorio. Yo me acuerdo que hice una nota, fíjate que qué interesante, ¿no? Tapa un tuit eso, ¿no? Tapa un tuit. Fíjate que yo hice una nota que se llamaba La violencia armada eclipsa inicio del operativo Chiapas Seguro, ¿no? Es decir, organizaciones se juntaron ahí en Los Sabinos y habían 1000 elementos que habían redoblado esfuerzos y que no sé qué para justamente redoblar un poco el tema de la seguridad. Y la verdad, siéndote muy sincero,
pues llegaron, o sea, Sedena, no sé, Seguridad Pública, Fiscalía, todos los elementos estaban ahí. O sea, lo que querían era dar como un brazo armado, o sea, decir, aquí estamos. Y ese día hubo un enfrentamiento, no me acuerdo en dónde. Mataron yo me acuerdo, horas antes habían matado 2 elementos de la Secretaría en Coita, creo, si no mal recuerdo. Sí, ya sé. O sea, creo que fue ahí. Luego fue lo del asesinato de este candidato, bueno, precandidato de Amatenango del Valle. Y bueno, y hubo un enfrentamiento que no me acuerdo cuál era, pero justamente te hace identificar, creo, en lo particular, cómo el montaje que justamente se está armando sobre el tema, que también, siéndote muy crítico, también creo que es parte de lo que nos brindaría seguridad, pues porque al final de cuentas, si el propio gobierno acepta un tema de inseguridad, pues a quién nos enmendamos, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que es bien interesante que también haga su papel. Sin embargo, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Yo creo que sí, algo que se ve muy reflejado es que cuando hicieron lo de Semana Santa, esta quema de que le llaman quemas de Judas, sí. No sé si viste que hicieron uno de Rutilio Escandón Cadenas ahí en la tradicional quema de Judas en San Cristóbal de las Casas, que es el sábado santo. Ajá, y literalmente hicieron uno de él donde decía el chico del clima. El chico. Y yo dije, pensé que nosotros... Una onda bien playera. Ajá, o sea, pensé que nosotros y nosotras en los medios de comunicación solamente pensábamos eso. No. Pero la ciudadanía también lo piensa. Es decir, cuando hay estos tipos de enfrentamientos donde dirían, vamos a redoblar la seguridad, Chiapas debe estar seguro, se habla del clima, viene un frente frío y dices, no, o sea, también eso... Bien agudo esa observación. O sea, también eso dices, o sea, sí, entiendo que es su chamba, pero tampoco puede ser irreal con lo que está pasando, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas? Entonces, eso nos lleva al tema de por qué los encapuchados. Y yo me acuerdo que lo primero que se me vino a la mente con el video de los encapuchados, porque hay una frase que dice Andrés Manuel, que dice, si la gente está inconforme, la gente llega a denunciarlo sin estar encapuchada. Ajá. Es decir, haría una denuncia legítima. Es decir, como si cualquier persona llegaría ahí y denunciara. Lo cual, en lo particular, creo que evidentemente eso los expondría mucho más, ¿no? Es un peligro, sobre todo, si lo veo desde el tema del activismo, yo no me arriesgaría a hacer una denuncia, y más sobre este tema de violencia, temas de crimen que se vive en el Estado, y creo que nadie se atrevería a dar la cara directamente y decir, pues yo lo denuncio. Claro. ¿Por qué? Porque es ir contra todo un sistema de violencia, porque no solamente es una violencia, porque no es un hecho aislado como nos lo quieren hacer creer, sino es una violencia compleja y que realmente creo que ni yo, y si lo veo desde mis experiencias, desde la experiencia de unas personas conocidas y amigas y amigos, creo que es también para protegerse uno mismo, claro, ¿no? El tema de encapucharse y de no mostrarse. Y que creo que eso vino mucho al tema, creo, con el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que te acuerdas que una de las grandes, y que creo que generacionalmente crecimos, es de que ¿por qué no se quita la capucha Marcos, no? O sea, ¿por qué no denuncia siendo una persona, o sea, normal, pues? Y de hecho, los primeros años de la reacción con el tema de la insurrección armada del Ejército Zapatista, mucho de lo que hizo el gobierno fue literalmente desmantelar quién era Marcos, ¿no? ¿Quién? O sea, que es Guillén Vicente. Importa más el nombre que realmente sobre la situación que se vive. Y creo que el tema del nombre de quien denuncia un hecho real y de violencia y de crueldad que se vive en el Estado, creo que eso es lo que debería importar, no el nombre de quien denuncia y de quien hace público lo que es evidente, ¿no? Y creo que ahorita quieren, también es como una estrategia para poder como desviar un poco la atención. Decir, es que es una mentira porque ni siquiera se atreven a dar la cara, ¿no? Cuando realmente es fácil decir dar la cara por un problema tan complejo. Sí, porque ellos se van.
Claro, ¿no? Y eso es creo que el discurso a la cual quieren pues de redirigirlo, y después también viene el tema de latinos que dijeron pues bueno, por cómo está este medio, pues lo montaron, ¿no? O sea, la violencia en Chiapas es un montaje de latinos. Entonces, claro, y el punto es que justamente este hecho que creo que es como unánime justamente para esta facción dominante sobre el tema de las elecciones, es decir, porque estaban encapuchados no valía. No valía. Y bueno, importaba el nombre, la cara. Ajá, claro. Y es como sencillo para la gente que creo que no ubica esa zona y la cual yo definitivamente he realizado entrevistas anónimas donde me dice ni siquiera, o sea, es impensable que de alguna forma estas personas desde su viva voz den quiénes son, porque al final de cuentas son fuentes que uno cubre y dices, si ellos están en riesgo, yo también me pongo en riesgo y es justamente también mi trabajo no exponerlas. Y que creo que esa es la gran enseñanza que nos da este video, porque creo en lo particular que se desvió totalmente la mirada de la denuncia y por eso iniciamos, creo, al menos desde mi idea, con el tema de cómo se ha exacerbado el tema de la violencia en Motocintla y cómo hemos reflexionado de que la violencia existe. Entonces, esta denuncia que si lo hizo el crimen organizado, hombres encapuchados o fue un montaje, al final de cuentas pasa desapercibido el hecho de pedir mayor seguridad para el Estado. Para la propia población, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es que esto fue un montaje y si fue un montaje no vale. Y ignorando todo signo de violencia o la ola de violencia, mejor dicho, que se vive en el Estado, y como decir, bueno, ya encontramos la excusa perfecta para decir que en Chiapas todo está bien y que es un montaje el tema de la violencia. Claro. Y creo que como que quieran explotar a lo máximo este hecho de que Latinos estuvo presente, sí, y para decir que no pasa nada y que hasta la candidata pasó por ahí, ¿no? Sí, de hecho, hay muchas reacciones sobre la candidata. Yo lo que lamento de alguna forma, porque hay referentes que yo tengo que como estaban diciendo, no, de que por qué la candidata se expone, como relacionándolo un poco con este tema de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ajá. De que lo van a matar. Lo van a matar, exactamente. Y es como de, o sea, mira el contexto. La zona está jodida porque el Estado se ha olvidado de estas personas. O sea, ese es el punto. Porque la candidata pues no va pues a pata, dijeran como uno cuando anda por Chiapas, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas y con un equipo de seguridad que dices, pues bueno, pues ¿qué le van a poder hacer, no? Claro, y entonces el punto es, creo que es lamentable que se tome a la ligera este tipo de cosas, rebajándolas a que es un montaje, porque independientemente de quién sea, hay una denuncia. Sí, y hay una denuncia que la siente muchísima población, y si en el caso, que yo pienso que podría haber sido uno de los factores, ciudadanía valiente, que de repente decidió hacer esta denuncia, y que hayan pensado que es un montaje, qué lástima, porque eso lleva al último punto que yo escribí, ajá, que es, al final, queda la posición y el abandono reiterado y de los próximos 6 años hacia esta población que exige y pide y exclama a gritos seguridad. Porque al final de cuentas lo que nos está diciendo es, no me importa si es violencia o no es violencia, si se están matando o no se están matando, lo único que queremos son sus votos. Y que me parece lamentable porque desde el centro de la Ciudad de México se están pensando otras cosas. Y bueno, yo que conozco Motocintla y sin lugar a dudas tengo un cariño muy efervesciente a ellos por diferentes cosas, ellos y ellas. Es literalmente uno de los lugares o el último lugar para llegar a Guatemala, es decir, de los últimos lugares más alejados de todo el país, y que qué lástima que ahí no se tenga esta presencia del Estado, ni siquiera, o sea, lástima los próximos 6 años que vengan para la zona, porque definitivamente va a ser un tema muy, muy complicado. Sí, porque todo es un gran abanico, la cual hay que ver, y también que el Estado debería de atender, porque si nos damos cuenta hay tema de desplazamiento forzado dentro de los pueblos originarios de la zona altos de Chiapas, enfrentamiento entre grupos criminales, también hay una violencia sistemático o estructural también, podemos hablar inclusive de racismo, claro, de clasismo, sobre el acceso a la justicia, si eres
si eres de cierto grupo poblacional, el acceso a la justicia es más limitado, con menos posibilidades, si tienes menos recursos, pues peor. Entonces creo que también el tema de la violencia en Chiapas no solamente hay que verlo desde los grupos o los posibles cárteles que estén actualmente en Chiapas. Creo que en sí la violencia en Chiapas siempre ha estado a diferentes escalas, posiblemente ahorita como que sí, salieron como a relucir todo con tanta fuerza en estos últimos años, pero creo que siempre ha estado presente desde las prácticas, como lo hemos dicho en este podcast, ¿no? Desde las prácticas coloniales o neocoloniales también, en cómo se ha ejercido el poder, desde las instituciones de gobierno, y tanto estatales como federales, y creo que Chiapas siempre ha estado como... ha tenido un gobierno ausente, ¿no? Claro, y creo que eso es lo que yo podría señalar desde lo que yo puedo ver y analizar o reflexionar, sobre todo siendo parte de un pueblo, de una comunidad, porque algo que yo te comentaba hace rato, ¿no? Que ahorita pues ha cambiado mucho la realidad de los pueblos también a partir de la llegada de este gobierno, a partir también de lo que decía, lo del cambio perdonen, es que iba a pasar una moto. Son balazos. Son balazos, ¿no? No, entonces, regresando al tema de lo que ya te comentaba fuera de cámaras, ¿no? De lo que retomando lo que decía este compañero Toledo, periodista, ¿no? Entonces, bueno, investigador Leonardo Toledo, que a mí se me hizo como, me cayó el 20, como dijeran, porque él hablaba también que posiblemente una de las orígenes de la violencia que se vive actualmente en Chiapas, o uno de los orígenes, mejor dicho, de lo que se vive, es, por ejemplo, con el tema del cambio de dinámicas en la repartición de muchos de los apoyos de los programas sociales. Por ejemplo, antes pues se hacía a través de intermediarios ciertos apoyos, y obviamente los intermediarios pues se quedaban con una parte de los apoyos, principalmente organizaciones. Bueno, entonces y este investigador señalaba también, por ejemplo, como ahorita hay un cambio de dinámica también en la repartición de los recursos de los programas sociales, pasó de ser de que a través de intermediarios, sino a través de entrega directa a individuos, ¿no? A través de una tarjeta, y tú llegabas y vas y retiras tu apoyo, ¿no? Y entonces como que ante la ausencia de esta aprovechamiento de las organizaciones de la sociedad, o como que se vieron como en apuros, ¿no? De que ahora qué hacemos si ya no tenemos este fuente de ingreso. Claro. Por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, que es Chiquinibalbó, del municipio de Sinacantán, hay programas sociales que como la población pues no tiene como tanto conocimiento de cómo llegar a ciertos programas sociales en anteriores administraciones. Lo que hacía era de que una organización se acercaba a la comunidad y les ofrecía te apoyo a que consigas esto de tus fertilizantes, a que consigas tanto de apoyo para la producción del campo, pero te vamos a apoyar, te vamos a ayudar con los papeleos y todo eso, pero nos vas a dar una parte, claro, un porcentaje de este apoyo, ¿no? Y actualmente pues eso ya no pasó. Lo que ha hecho también ahorita, lo que me dio a pensar mucho este comentario de Leonardo Toledo, era de que esas organizaciones siguen merodeando ahí en la comunidad, ¿no? O sea, como que buscando la oportunidad en cualquier momento de que si necesita apoyos, pues ya les vamos a cobrar más. Claro. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hay la población, a veces, sobre todo las autoridades, no tenemos duda de este programa y nos atienden acá. A veces, si quieren, pues sí lo podemos ayudar, pero les vamos a cobrar tanto. Como que también este sentido de que, claro, como ya les dan directo, pues les vamos a cobrar más que antes. Claro. Y entonces como que también que posiblemente tiene que esas organizaciones que siempre han estado pendientes o siendo intermediarias de la entrega de los programas sociales, pues están buscando otras formas también de cómo financiar sus organizaciones, y posiblemente no de forma legal en muchos casos. Excelentemente bien. Y yo creo que con eso podemos dar por terminado este video de 40 y tantos segundos que nos dio Claudia Sheinbaum, bueno, que nos dio el contexto de Claudia Sheinbaum, para pasar, creo que en el último chisme que tenemos, o el último aportación que tenemos con Andrés, que es hablar sobre, bueno, cuando se publique este capítulo ya habremos estado ya cada vez más cerca sobre este primer debate a la gubernatura en Chiapas. Yo sé que ustedes pensarán que vamos a hablar sobre diferentes temas, y hemos hablado sobre diferentes temas, pero evidentemente algo que nos trata, y que creo que lo hemos dicho mucho con Andrés, es hablar de este tema político, no tanto desde un tema de partido, sino un tema de pensamientos que tenemos. Un tema de ciudadanía.
Y el punto es, se acerca el primer debate es el 5 de mayo. 5 de mayo de 2024. Este debate va a ser entre 3 personas, si no mal recuerdo. Eduardo Ramírez Aguilar, la candidata de Movimiento Ciudadano, y Olga Luz Espinosa, que es la representante de la coalición Vamos por México, vamos, no sé, una cosa así. No me acuerdo. Algo, que es la del PRI, PAN, PRD. ¿No? Y la verdad por es amor que, a México, algo así. sinceramente, creo que tendría que ser algo que reflexionemos todas y todos, sobre todo porque creo que, sin lugar a dudas, el tema que creo que está moviendo a Chiapas ahorita es el de seguridad. No por ello hemos hablado una hora al respecto. Y bueno, dentro de los 4, y es lo que estaba yo buscando, dentro de los 4 temáticas que se van a hablar, una de ellas va a ser seguridad y justicia. Ok, interesante. La otra va a ser sociedad, que no sé a qué se refiere con sociedad, desarrollo social y desarrollo económico. Es decir, hay 4, pero yo sí definitivamente creo que el de seguridad y justicia significativamente es un tema importante. Yo lo que sí preponderaría serían varias cosas. La primera es que esperemos que sea un debate y no sea una construcción para hablar desde lo cuadrado, cual hablábamos del primer debate, ¿no? De hecho, ayer fue también el segundo debate en el debate chilango en la Ciudad de México. De la Ciudad de México, y creo que se soltaron un poco más, ¿no? O sea, la verdad es que ya no se vieron creo que a veces pasa eso, ¿no? Que en el primer debate siempre a veces como que nomás para ver cómo está el terreno, y ya en la segunda como que ya le agarran más la onda, ¿no? Y la verdad es que este primer debate creo que se espera muchísimo de parte de los candidatos y las candidatas. Creo que sí es una oportunidad para que la propia ciudadanía agarre y ubique qué es lo que va a pasar con sus personas, más allá de discursos preconstruidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, quieres ver el desarrollo de la propia persona y que no lean discursos, que eso creo que es lo más complicado. ¿Tú qué esperas de este primer debate, querido Andrés? ¿De Chiapas o de México? De Chiapas. No sé la verdad, porque no me he puesto como a analizar un tanto el discurso de los candidatos, pero creo que ahorita es evidente quién lleva la puntera en Chiapas, sí. Un candidato específicamente que dice, pues los otros 2, pues como que no, sí. Porque casi no tiene presencia, dices, pues no veo ningún acto que digas. Sí. O no sé tú, porque solamente veo una persona en los medios que anda sonando por aquí y por allá, que luego fue para allá y ahorita vino hasta la candidata a la presidencia de la República y también estuvo por allá, ¿no? Dando las vueltas. Y entonces, pero los otros dices, pues ¿dónde están, no? O sea, son 3 candidatos acá en Chiapas, y los otros 2, ¿qué, no? Entonces, y creo que también esa es como la primera percepción que yo siento respecto a los candidatos. Y bueno, pues ahorita la verdad no ubico tanto como el discurso como tal de entre estos 3 candidatos, pero creo que estoy como un poco también como a ver cómo se desarrolla, ¿no? Claro. Que va a ser el próximo 5 de mayo. 5 de mayo. A través del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Una pregunta, esta es la segunda ocasión que se hace un debate estatal, ¿verdad? O más. Me acuerdo que estuvo con Rutilio, o sea, sí, esa sí, pero no sé si esa fue la primera o ya. No sé, creo que hubo. Sí, creo ¿no? que sí, creo que fue la primera. Porque recuerdo que todos dijeron, por fin va a tener audiencia en el canal. Bueno, mira. Se pasaron de lanza con ese comentario en el 2018 diciendo, por fin va a tener audiencia. Que al final de cuentas, yo cerraría, y creo que ya vamos en tiempos, cerraría justamente con lo que tú dices, y la verdad es una realidad. Ajá. Creo que sí existen los fundamentos, la capacidad para decir que esta elección ya está resuelta, quieras o no. Muchos aseguran eso, o sea, aquí pues hasta nos podemos ahorrar las elecciones, aunque eso es antidemocrático. Antidemocrático, claro. Pero por la democracia y por amor a la democracia. A menos que pase algo, creo que podría ser como muy preponderante. No hay que olvidar el antecedente de Puebla, ¿no? O sea, que creo que lo de Puebla con de Moreno Valle, luego la esposa, y luego no me acuerdo cómo se llama el otro, y de que, o sea, una cosa estrepitosa lo que pasó en Puebla. Pero sí lo que invitaría es ese proceso de reflexión de qué nos espera los próximos 6 años. O sea, tú lo decías muy bien. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que el candidato ahorita del Estado, que nos posicione su discurso, ¿no? Claro. Creo que es el importante, que nos posicione un discurso, un plan claro y conciso, y que no
Porque ahorita lo que siempre sale a relucir en los debates y que siempre, como dices, güey, eso que no, es como que no, es que tú eres mentiroso, es que tú estabas del otro bando, es que yo no sé qué. O sea, pues es como que la descalificación entre los candidatos, más allá de hablar de propuestas. Creo que a veces se pierden más, se desgastan entre ellos mismos sin proponer nada. Además de que creo que va a ser la oportunidad para que no nos vendan humo, ¿no? Que es muy casual. Porque ahí ves como cuál es la capacidad de los candidatos. Sí, porque escuchas que de repente, no, Chiapas se va a convertir en el centro del mundo y de que no sé qué y que vamos a revivir no sé qué y de que no sé qué y que no sé qué. Y el punto es que... va a regresar Pacal. No, y que de repente es como de que... o sea, evidentemente está interesante, pero ¿qué tanto de eso se puede hacer en la realidad? Ajá, a ver qué tanto pueden defender, ¿no? Y que creo, bueno, como mencionaba, creo que sí es como una relación muy interesante con lo que se tiene a nivel nacional, ¿no? O sea, que pareciera que es como esta misma figura de Claudia Sheinbaum, una figura holgada, frente a Xochitl Gálvez, tiene ¿no? una desventaja bastante holgada respecto a los dos, respecto a la candidata y al otro candidato acá en Chiapas. Entonces, entonces creo que sí, ¿no? Entonces, tanto en Chiapas como a nivel nacional a la presidencia parece que hay un candidato y una candidata que sí tiene una ventaja que lleva la puntera en las encuestas. Claro, pero bueno, mucha política, ¿no? O sea, la verdad es que nos hemos desgastado un chorro porque la verdad es que a mí no me gusta hablar de política. Pero ya hablamos casi una hora. Pero hablamos casi una hora sobre el tema. Me pareció bien interesante porque algo que yo le había dicho a Andrés es que creo que existían todos los argumentos posibles para hablar sobre este tema, sobre todo porque creo en lo particular que es algo que se habla y que prudentemente queremos exponer, porque al final de cuentas creo que ese es el tema de doble A, desde nuestros pensares, desde nuestros pocos conocimientos, y al final de cuentas creo que lo hicimos, sobre todo en un ejemplo tan claro como fue la visita de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra posiblemente próxima presidenta. Y bueno, ya más para cerrar, el otro día habíamos hablado, y digo, aquí ya como que debiendo el tema. Cambiamos de tema, todavía nos quedan 5 minutos. El chisme está bien interesante, el de Ecuador, ¿no? O sea, todo lo que pasó después, porque ese día que estábamos hablando, yo había dicho, apenas había pasado. Apenas había pasado, ¿no? De que hay un hombre ahí que de repente empujan, y bueno, era el jefe de Cancillería, ¿no? El máximo. Sí, era Roberto, no me acuerdo cómo se llama el señor. No, lo trataron feíto. Lo trataron muy feo, y la verdad es que ya conociendo el contexto del tema de la CELAC y el tema de la OEA, Roberto Canseco se llama, Roberto Canseco, que dicho ese paso, yo le agarré como un tema ahí de convicción, y también lo dijo Luis Almagro el día que hicieron como la sesión extraordinaria por el tema. Luis Almagro, que es el presidente de la OEA, tomó unos minutos para hablar sobre Roberto Canseco, ¿no? Que es esta persona de ¿cómo se llama? De suéter azul, de chamarra azul, que literalmente lo empujan, lo mueven, lo nomás faltó que nos lo patearan. Sí, y la verdad es que y estaba hablando justamente este tema de la alta dignidad de los consulados, del acta de dignidad de defender la soberanía y el territorio mexicano, y que nuevamente ese es un tema que nosotros íbamos a hablar, el otro tema, y que ya no llegamos a ese tema. Pero era el tema de nacionalismo, ¿no? O sea, de esta idea de que todavía tenemos guardado ese tema. Ajá, que nos están invadiendo, de cómo en este tipo de cosas nos volvemos sulfurantes, porque cómo van a invadir nuestra tierra si nosotros somos soberanos y que no sé qué. O como aquel meme que decía, fue un pretexto para invadir Ecuador. Ajá, creo que unos memes ahí que me encantaron, dice, un país colonizado queriendo colonizar. Y es bien interesante porque al final de cuentas creo que ahí queda, o sea, definitivamente la denuncia es un caso paradigmático. Pero hecho, el tema, creo que la diplomacia que ha manejado nuestro presidente creo que ha sido interesante. Sí. No se han salido porque, como decía muchos analistas, pues es prácticamente una declaración de guerra, ¿no? Pero nuestro presidente pues, se fue por la vía democrática de la diplomacia, porque algo que me sorprendió, pues bueno, es que según en términos teóricos, pues las embajadas pues, son como una extensión pequeñita de territorio mexicano, sí. ¿no? Pero
Y muchos analistas, lo que sí como que, pues, bueno, en sentido estricto sí tienen razón, ¿no? Y sobre todo porque el contexto es bien interesante, sobre todo porque es un tema medio político que arrastra crimen organizado por el tema de la muerte, bueno, del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, sí, que por ahí arranca que había todo. Comenzado con sus comentarios nuestro presidente, que también ahí como que sí medio le picó ahí. Claro, y el punto creo que lo más importante es que creo que Ecuador perdió no solamente el tema de este tema, sino Ecuador. Yo me acuerdo del tema de la embajada de Ecuador porque fue una de las embajadas que ofreció asilo a Julian Assange, que es el de Wikileaks, si no mal también salió a reducir ahorita. Que también salió a reducir el tema de que, o sea, la embajada de Ecuador en Londres resguardó por mucho tiempo a Julian Assange. Y la verdad es que yo me acuerdo, o sea, decir Latinoamérica a nombre de Ecuador está sacando adelante el tema del asilado y el tema de que, bueno, este tema del tema de traición y lo que hizo Julian Assange, creo que es bien interesante, y fue el propio Ecuador que le dio cabida, ¿no? Y un tema de libertad de expresión, un tema como muy progresista y que, bueno, al final, y que lamentablemente sea... Pero fíjate que hay un comentario que quiero mencionar acá también con el tema de esto de las relaciones diplomáticas y de los consulados. Había un creador de contenido, Diego Rusarín, ¿lo ubicas? Diego Rusarín. Que me fascina a veces algunos comentarios bien chidos. Dije, pues hay que ver también que fue... verlo como un contexto político también, el tema de las embajadas y el tema de los asilos políticos. ¿Y por qué lo pelean tanto? ¿Y por qué lo defienden tanto? ¿Y por qué hay una condena casi unánime hacia Ecuador? Porque saben que por si algún político mete la pata en algún momento, tiene una salida por ahí. Sí. O sea, sea culpable o no, pues las embajadas, si se lleva bien diplomáticamente, tiene buenas relaciones, pues puede pedir asilo, y si le dan, pues tiene una oportunidad de escapar. Sí, un salvoconducto se llama. Sí, y lo colocaba un poco por ahí el presidente de Venezuela con Nicolás Maduro sobre un ejemplo que en el 2002, 2000 tanto, hubo un golpe de estado hacia Chávez y que la persona que dio este golpe de estado se refugia en la embajada de Colombia en Venezuela y pasan 4 años hasta que le otorga Chávez el salvoconducto y esta persona se va a Colombia y allá vive y pues, o sea, este tema de... Sí, pues es como tocar base, ¿no? O sea, toqué base y ya estoy salvado, ¿no? Como que entonces también hay que verlo de esa parte, no solamente que el tema de la diplomacia y de la buena relación, sino también que tiene que ver desde los personajes políticos, pero bueno. Se nos va tiempo, terminamos ya, de hecho estamos encarrilados. Andrés, ¿dónde te pueden encontrar rápidamente? Bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinín, o pueden entrar al sitio web tachiquinín.com, pero en tu caso... Andrés Reportero, Twitter e Instagram, y pues bueno, nos vemos pronto, nos queda 7 segundos, y bueno, cuídense mucho, qué feliz siempre estamos de hacer este podcast, ¿no? Bye.